Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a L de Libros, naturalmente. Soy Mario Noya y esto es el programa cultural de Bipartidismo Stream. Estamos a puntito ya de las Navidades y, bueno, evidentemente tendrá todo el mundo puesto el Belén. A ver si les podemos poner una imagen de mi Belén chulapo. Mi Belén siempre tiene al niño Jesús, aunque aún no haya llegado el día 25, porque me da cosita ver la cuna vacía, ¿de acuerdo? Piensen en Jesús, en el niño Jesús y en la persona. Y lean al respecto. Por ejemplo, vengo a hablarles de este libro. Fíjense qué libro más curioso, ¿verdad? Qué extraño. No parece, ¿no? Jesús y la imagen no parece muy Jesús, ¿verdad? Parece mucho más, yo qué sé, un Buda. Bueno, el caso es que lo ha escrito Endo Susaku. Lo escribió. O Susaku Endo. Ya les digo que pueden verlo escrito de distintas maneras. ¿Por qué? Los japoneses son así. La manera occidental es esta, Endo Susaku. Pero ellos tiran por Susaku Endo, porque ponen primero el apellido. Chicos, así bien dadas. Mario, ¿y qué haces hablando de Jesús con un libro que no parece muy jesucristista y con un autor que se llama Endo Susaku o Susaku Endo? Bueno, pues es que resulta que Endo Susaku o Susaku Endo es un japonés que se convirtió al catolicismo a los 11 años. Y este libro es muy útil. Este libro, nos cuentan aquí, no creo que sea fácil de buscar. Yo creo que sería una oportunidad para los editores rescatar este texto que está muy, muy, muy bien. Lo editó Espasa Espíritu. Yo creo que esta colección de Espasa ya no existe. Y aquí en la solapa se nos dice que esta obra fue publicada en un primer momento de una manera serializada por entregas para japoneses no cristianos, para explicarles eso del cristianismo a gente cuya configuración espiritual, cuyo mundo de creencias es tan distinto. Bueno, pues ya les digo a ustedes que aquí en España no es concebible un país históricamente más católico. Este libro viene muy bien. Y aprovecho para llamarles la atención sobre el fenómeno de la extrañeza. A nosotros nos puede resultar bastante extraño que un japonés venga a hablarnos de Jesucristo, que somos españoles. Imagínense, yo siempre pienso en esto, en Amin Maalouf, el escritor libanés. Muchas veces, o cuenta que muchas veces se ha encontrado con que gente se sorprendía de que un señor llamado Amin Maalouf, y que fuera libanés, fuera cristiano. Lo veían como algo exótico. Dice, bueno, exótico vosotros. O sea, nosotros fuimos los cristianos y vosotros llegasteis después a la cristiandad. Aunque luego la cristiandad se sostuviera en Europa y no se explique hoy en día. Si en Europa, lo cierto es que nosotros fuimos un fenómeno extraño para los primeros cristianos. Bien, pues con esto igual. A ti te puedes encontrar que te puede chirriar que un japonés sea cristiano, pero eso no lo hace menos cristiano. Y si eres católico, el concepto de universalidad lo tienes que tener bastante asentado, porque tu religión es la universal. El católicos está ahí por algo, ¿verdad? ¿Qué libro más bonito? Está muy bien explicado todo lo que cuenta. Es un Endo Susaku se acerca al humano, demasiado humano, que fue Jesucristo. Hace una aproximación de cómo vivió, de qué sentiría, que llama bastante la atención. Y además está despojadísimo de complejidades teológicas. No es un libro para iniciados. No necesita más que curiosidad.
y una curiosidad muy humana para que te llame la atención esta aproximación de Endo Susaku, que tiene en el exergo, y perdón por el palabra, en el atrio, esta frase. Mirad: pienso ahora que en lo que me resta de vida me gustaría volver a escribir mi vida de Jesús y escribirla desde la propia experiencia que he de seguir acumulando a lo largo de mis años. Pero aún entonces, cuando crea haber terminado, pienso que aún no me habré librado del deseo y la necesidad de volver a tomar la pluma para intentar una nueva vida de Jesús. Esto ya es como muy borgiano, ¿no? Y como pues el work in progress, la obra permanente. No sé, me parece un ejemplo de devoción insaciable y de emoción contenida bastante interesante. En alguna ocasión, discúlpenme, así estamos en invierno, o en las vísperas de... En alguna ocasión he sugerido, yo creo que en alguna de mis redes sociales, una lectura simultánea de este Jesús de Endo Susaku con La gracia de Cristo de Enrique García Máquez, que es una aproximación totalmente distinta a Jesucristo. Pero las dos son muy entrañables. La gracia de Cristo. Máquez se ha puesto a espigar los evangelios para ver los momentos más graciosos, no en el sentido bufonesco o payasuelo del término, sino en uno mucho más elevado y cordial y entrañable, en busca, pues eso, de ese Jesús que transmite alegría. Y aquí tenemos un Jesús distinto, un Jesús muchas veces apesadumbrado, pero no cenizo ni amargado. Y pues un Cristo, un Mesías, que conoce la incomprensión, la soledad, el dolor, incluso que lamenta no satisfacer las expectativas que unas gentes pusieron en él en un primer momento. Ve que no satisface las expectativas, pero no por eso deja de cumplir su misión. Y no lo hace con fatal arrogancia o con arrogancia de ningún tipo. Lo hace, ya digo, apesadumbrado, por otro lado, y con cierta sensación de que había una desconexión de expectativas, ¿no? Y ya digo, la aproximación que hace aquí Endo Susaku está muy bien. Ese Jesús no dijo yo no soy ese, pero esa sensación dio, y también dejó claro que él era el que era. Yo soy el que soy, ¿no? Esa cita tan en algunas tan desconcertante puede parecer esa cita, ¿no? Por otro lado, no me quiero meter yo en jardines teológicos, pero fijaos si la aproximación de Susaku Endo o de Endo Susaku es interesante, que hay un momento en que aquí parece que Jesús se va haciendo Dios por lo que vive, por lo que experimenta. No sé, dejadme leeros un pasaje, ¿no? Está hablando de las similitudes, ¿os acuerdan?, entre la comunidad del Qumran, los famosos manuscritos, y Jesucristo, o lo que conocemos de Jesucristo y del Bautista, ¿no? Y dice, si leemos el relato bíblico, la atención que el demonio proponía a Jesús en el desierto se reducía a lo siguiente: busca la salvación terrena para el pueblo y en recompensa prometo darte todo el poder de la tierra. Lo cual, expresado con otras palabras, era precisamente lo que los esenios del monasterio de Qumran buscaban para su propio futuro. Y aquí hay que tener en cuenta el fenómeno del judaísmo como una religión muy ligada a una etnia, y que en el momento en que Cristo estuvo con nosotros en la tierra había una ebullición nacional judía.
Había un malestar judío tanto ante las autoridades romanas como ante los judíos que estaban en más estrecho contacto con los romanos. Ahí había un malestar y alguien pedía un líder popular que diera un golpe sobre la mesa. Y Jesús, aquí volvemos a lo que he dicho antes, no era ese hombre, no era un liberador nacional, había llegado para hacer otra cosa. Dice Susaku Endo, en aquel instante comenzó el antagonismo espiritual entre Jesús y la comunidad de Qumran. Así fue la primera y difícil prueba de Jesús, pero gracias a esta experiencia llegó paulatinamente a descubrir qué era lo que andaba buscando y a hacerse consiguientemente más consciente de su propia identidad. Al rechazar aquello que se le ofrecía, caía en la cuenta de cuál era el camino que había de seguir. Y aquí anoté yo, Susaku nos está hablando de un Jesús que se ha ido haciendo Dios. Un Jesús que no nació Dios, sino que se hizo Él. O que no era consciente en un primer momento de ser el Hijo de Dios y luego va dándose cuenta de qué es lo que está buscando. Repito, no estoy metiéndome en cuestiones teológicas. Algún sacerdote que me esté viendo, algún amigo que le guste y que tenga gran curiosidad, interés y formación religiosa va a decir, ¿pero qué disparate está diciendo Mario? Que no, estoy hablando de la aproximación humana al personaje y que me parece estimulante ver o pensar en esta idea de un Jesucristo que sabe que ha venido al mundo para hacer algo y que está eso en sus relaciones con su entorno, en sus relaciones con los fenómenos religiosos que le ha tocado vivir, ¿qué es lo que tiene que ir haciendo? Me parece bonito, me parece interesante. Fijaos esto otro. Jesús había comprendido qué era lo que echaba en falta en el desierto de Judea y en los hombres que a dicho lugar acudían. La ternura. Lo que faltaba en el desierto era amor. Tanto el grupo de Qumran como el grupo de Juan predicaban el arrepentimiento y la ira de Dios, pero no decían una palabra acerca del amor. Contemplando el macabro mar muerto y el desierto de Judea, Jesús recordaba, sin duda, el encanto de la primavera en la Galilea. El inhóspito mar muerto y las áridas montañas solo podían ofrecer a la comunidad de Qumran y al grupo de Juan la imagen de una deidad ultrajada e inspiradora de temor. Pero Jesús adoptó el punto de vista contrario, reivindicando la imagen del Dios del amor, capaz de experimentar en sí mismo los padecimientos de la humanidad. Que yo entiendo que Endo Susaku estuviera pendiente de seguir viviendo para seguir escribiendo eternamente la vida de Jesús. Me parece muy bonito y me parece un proyecto de vida muy estimulante y muy cordial, muy del corazón. Y que ya digo, esta visión que te puede parecer ajena en un primer momento de alguien, un japonés hablando de Jesucristo, no se tiene que rechazar por mero prejuicio o por absoluta estupidez. Acérquense a los extraños, a ver si los extraños les permiten conocerse mejor y conocer su cultura mejor. Y en este caso, creo que sí que acercándote a estas páginas sobre Jesús de Endo Susaku, te haces una mejor idea o una idea bastante interesante de quién fue Jesucristo. Endo Susaku tiene otros libros en español y veis, unos lo llaman Endo Susaku, como he dicho antes, y otro Susaku Endo. Aún yo tengo estos dos, porque me llamó mucho la atención este de Jesús, ya digo, pero aún no he conseguido estar en el mood que me lleve a disfrutar del samurái y de Silencio. Silencio es la aventura de los jesuitas en el Japón del siglo XVII y está publicado por Edasa. Creo que Scorsese ha dicho que va a hacer película sobre esta novela, que es una de las mejores de nuestro tiempo, según otro gran católico, Graham Greene. Y esta del samurái, pues nos habla de
de que en el mes de octubre de 1613 4 samuráis se hicieron a la mar con destino a México. Los acompañaba un sacerdote español que actuaría como intérprete. El propósito de esta misión, sin precedentes, era negociar privilegios comerciales con el mundo occidental. A cambio, los misioneros europeos estarían autorizados a predicar el cristianismo en el Japón. No pudiendo lograr sus propósitos en México, los emisarios siguieron viaje hasta España e Italia y fueron uno de los primeros japoneses en pisar tierra europea. A pesar de convertirse al cristianismo y de ser recibidos por el Papa Pablo V, el largo viaje de los samuráis resultó inútil. Regresaron al Japón en 1620. Esto puede ser una novela, pero que lo que cuenta es histórico. Y si no me creen a mí, crean ustedes a la gente de Corea del Río. En Corea del Río hay un montón de gente que se apellida Japón. Y esos apellidados Japón son descendientes de estos japoneses que vinieron a intentar fraguar algún tipo de relación con España. Algo se torció en el camino y esa empresa fracasó. Pero ellos se quedaron y se reprodujeron con españolas. Y hay, ya digo, tipos de Corea que se apellidan Japón. Pintazo. Pero aún no he entrado. Bueno, me voy a callar porque ahora tengo que cambiar de tercio y dedicarme a... ¿A qué me voy a dedicar, hijos míos? Pues a hablar de cómo Sánchez destruye España. Don Miguel Jiménez, bienvenido hasta su casa. Muchas gracias, don Mario. Bien hallado sea usted. ¿Cómo Sánchez destruye España? Marina, sí. ¿Se me ve bien ahí? Perfecto. En Secotia y con iba a decir subtítulo, pero no es un subtítulo, es casi un lead, como diríamos los viejos carrozas, ¿no? España atraviesa una crisis inédita bajo el sanchismo. La mentira se ha convertido en norma, la división en estrategia y el futuro nacional es rehén de intereses personales y partidistas. Don Miguel, que esto fue, yo creo que lo escribió, que un día dijo, mira, yo ya no aguanto más, yo me tiro aquí ya, fue un arreón, yo creo, ¿no? Yo quise hacer un título sutil, que, en fin, de esas cosas... ¿Pero dónde salió? Sí, y salió esto. A ver, todo esto nace de una propuesta que me hace deshonesta mi editor Humberto, y me dice, ¿tú por qué no escribes un tratado sobre el sanchismo? Digo, hombre, pues yo no soy escribidor de tratados, yo hago novelas y tal. No, pero aquel libro que hiciste del PSC, que no sé qué, cuántos, total. Que me puse a escribir, pero no de escribir lo que ya sabemos todos y vemos cada día en las noticias y todo esto, o no lo vemos, pero lo vemos en la calle, sino hacer una especie de autopsia, de disección con un bisturí sobre qué era el sanchismo, en qué nos había perjudicado como españoles y aportando, modestamente, algunas posibles soluciones. Y salió esto, este libro que tienes en las manos. Mira, Miquel, en este libro, vuelvo a enseñar la portada, ahí se ve un serrucho. Lo que se necesita en España es la motosierra de Milei y tenemos el serrucho de Sánchez. Miquel, no hace falta ser muy avispado para sospechar que eres catalán llamándote Miquel y acabas de hablar de un libro que escribiste sobre el PSC, sobre el que te entrevisté, muy importante. Señor. ¿Quién te iba a decir, Miquel, hace 20 años, que ibas a tener que escribir libros contra ti? Entiéndeme lo que quiero decir, ¿no? Es decir, que esto es especialmente doloroso. A la gente le gusta, a los del campo contrario, fíjate lo que dice. Pero claro, el que tiene que estar en ese proceso, pues evidentemente es doloroso porque al fin y al cabo se trata de decir no solo me he equivocado, sino esta gente a la que yo he defendido han hecho fechorías, ¿no? ¿Te ha supuesto, ha sido doloroso este proceso, Miquel? Mira, te diré, que es Sánchez, al cual no tengo el disgusto de conocer, no tanto. El primero sí, porque hablaba de mi paso por el PSC. Y hay un dolor. Hay un dolor primero en decir cómo no lo vi antes, cómo, en fin, cómo no supe preverlo. Y en segundo, ya no tanto por uno mismo, que al fin y al cabo uno no es nada, sino por la cantidad de gente que todavía vive engañada con el cuento de que la izquierda es lo bueno, la izquierda es lo progresista, la izquierda es lo más del mundo y la derecha es lo peor.
Hasta tal punto que en el libro lo explico, hay gente que vota a Sánchez para que no gobierne la derecha, simplemente. Dices, bueno, pero, oiga, es que si la vacuna contra la poliomielitis la hubiera descubierto don José María Aznar, usted no se la pondría. No, porque es de derechas. Entonces, esa estupidez congénita de tribu, de grupo, a mí me hace mucho daño, porque la verdad es triste saber que uno se ha equivocado, pero más triste es saber que hay todo un colectivo amplio, no lo vamos a negar, de compatriotas españoles que persisten con contumacia en el error. El libro que hablábamos del PSC se titula precisamente PSC, Historia de una traición. Lo publicó Deusto, si no recuerdo mal. Sí, señor. Y nos encontramos aquí con un problema que para ustedes era especialmente sangrante. Y es que Pedro Sánchez ha conseguido ser Pedro Sánchez porque previamente destrozó al PSOE. Es decir, él ha necesitado un PSOE débil, sin contrapoderes interiores, sin varones, para poder gobernar con proetarras, con golpistas, porque no hubiera podido de otra manera. Es más, conocemos que intentó hacer el PSOE con Sánchez, ¿no? Y así le fue. ¿Qué sucede? Que a la vez solo ha podido ser lo que es con un PSC fuerte. Y nos encontramos con la cuestión escandalosa de que el PSC, que ha traicionado tan escandalosamente a sus votantes y que tantas fechorías ha consentido o perpetrado, resulta que se ha convertido en un factor esencial. ¿Qué hacemos? Porque si Cataluña se ha convertido en un problema para España, con esos factores de desestabilización brutales que tenemos, pues si tenemos a una Cataluña en manos de un PSC que a la vez está enfeudado a Junts y a Esquerra, ¿cómo hacemos para que este libro deje de tener vigencia inmediatamente? Bueno, creo que el primer paso es reconocer el problema. Cuando vas al médico y dices, mire, doctor, me duele aquí, pero no sé muy bien lo que es. Lo primero que hay que hacer es identificar el origen de ese dolor. El origen de ese dolor, efectivamente, tú lo decías muy bien, está en el PSC. El PSC ha exportado al conjunto de la nación lo que era Cataluña. Las divisiones, el yo doy carnets de buenos y de malos, la red de corrupción que aquí durante 40 años con el pujolismo se tejió y todavía funciona. Todavía funciona. Ese entreguismo a los demás, generalmente suelen ser los que quieren romper la baraja de la convivencia y negar la transición y negar los valores democráticos, y lo que es peor, negar al adversario. Son democracias lo peor que te puede pasar. No niegas al adversario. Entonces, exportado todo eso a España, ahora sabemos lo que los catalanes hace muchos años que ya sabíamos. ¿Y cómo se puede contrarrestar esto de alguna manera? En primer lugar, quemando el sofá. Hay que quemar el sofá de casa. Esto de estar sentado en el sofá, viendo noticias y diciendo a la madre que los parió, miren ustedes, esto no lleva a ningún sitio. Y siendo proactivos, esto que dicen los modernos ahora, hay que ser proactivo. Que lo que quiere decir es, como decía mi padre, el señor Miguel, que en paz descanse, hagan el favor de mover el culo y menear el braserillo, porque somos muy partidarios los españoles de salir a la calle cuando a un equipo de fútbol lo bajan de primera a segunda, pero no somos capaces de salir a defender la Constitución. Y antes no sabemos la alineación de la selección española. Pongo el ejemplo del fútbol, pero podría poner muchos otros, de sabernos los artículos de la Constitución que nos afectan. Hay que reaccionar. Con los partidos políticos solos no vamos a ningún lado. No les quito mérito, no les quito el valor que tienen, unos más que otros. Hablo de los de la oposición, evidentemente, pero esto ha de ser mucho más. Veas el ejemplo de Bulgaria. La gente ha inundado las calles en contra de la corrupción del gobierno y el gobierno ha caído. Aquí yo no veo que la gente haga nada. Miquel, hemos hablado del PSC, hemos hablado de Cataluña. También en Deusto, Juan Milián, un político catalán, escribió un libro muy interesante, El proceso español, la catalanización de la política española y el desmantelamiento de la España de la transición. Y efectivamente estamos viendo con
pasmo que el mismo proceso que llevó a la desintegración política y social de Cataluña y económica, y que se materializó en el golpe en la intentona golpista y guerra civilista de 2017. Yo siempre añado del guerra civilismo porque la gente yo creo que no es consciente de que se pudo provocar una guerra civil. Sí, sí. Y de que hubo catalanes que ese día se pegaron en la calle. Si te estás pegando, es fácil intuir que mucha gente no va a consentir gratuitamente que se les convierta en extranjeros en su propia casa, sin que pase nada, ¿no? Bueno, pues en fin, se materializa en el golpe de 2017 y nos encontramos con que España está en el mismo proceso de disolución nacional, de ruptura de las instituciones, de toma de las instituciones por parte de lo peor de cada casa, y que efectivamente nos encontramos con un tipo que ha cogido la onda y ha dicho, yo tiro para adelante, a mí no me frena nadie, y con que la sociedad, en una parte, manifiesta pasividad, en otra indignación, pero indignación de mecha corta, y otros que te lo compran, que te compran el discurso, y no solo por, oye, que viene el fascismo, sino porque el PSOE sabe cómo corromper. Y hay mucha gente que dice, mira, a mí mientras me den mi dinero, mi paga, mi subvención, mi no sé cuánto, mezclas ahí un poquito de resentimiento social, que es lo peor que puedes tener en la vida, y ahí tienes una bomba explosiva, ¿no, Miquel? Lo es, y yo siempre digo que estamos a un muerto de la guerra civil. Estamos a un muerto de la guerra civil, cosa que yo no deseo en modo alguno, porque los que menos desean el enfrentamiento en este momento somos los que estamos del lado de la fachosfera, para entendernos, de los fachas, que es curioso, ¿eh? Porque te aplican el adjetivo facha y dice, oiga, ¿usted sabe lo que es el fascismo? ¿Tiene idea de lo que es? ¿Conoce lo que hacía Mussolini, las obras de José Antonio Primo de Rivera, que no era fascista, que era falangista, otra cosa? Nazis, dices, pero usted sabe la barbaridad que está diciendo. Pero la gente habla por lo que escuchan los medios de comunicación. Algún día habrá que hacer un Nuremberg con los periodistas. Más gente también. Y exigirles responsabilidades porque la gente te sale con el mantra de, es que lo han dicho en la ONU, es que lo he escuchado en la Sexta, es que lo he leído. Mire usted, yo puedo decir ahora mismo que soy Mister Universo. Ahora, del dicho al hecho, hay mucho trecho. La gente es crédula y la gente se ha tragado una bola, pero vamos, inconmensurable. Yo miraba la comparecencia de Sánchez del otro día, que aquello provocaba un sonrojo tremendo, porque mienten con una audacia sin límites. Y además hacen una cosa que a mí me molesta especialmente. Una vez ya hace tiempo, cuando yo iba a la Sexta, antes de que se dieran cuenta de que yo no soy de izquierdas, estaba con Antonio Maestre, porque las balas, tal. Y le dije, mira, para mí, la bala que mató a Federico García Lorca es exactamente igual de criminal que la que mató a José Antonio Primo de Rivera. Con una diferencia. La que mató a Federico fue una bala que todavía no sabemos quién disparó ni en qué condiciones, y las que asesinaron a José Antonio emanaban de un juicio full que se hizo para cumplir unas ciertas apariencias y que obraba a favor de obra. Pero para mí las dos balas son iguales. En la izquierda no. En la izquierda, si a una compañera aliada, amiga, le dan un piquito, se monta la mundial. Estamos viendo ahora los acosos que se producen dentro del PSOE. Yo no he visto a las feministas salir a la calle, para nada. Y una cosa peor, Miguel, que se están sentando las bases para la justificación del retorno del terrorismo. El terrorismo en España, desde la muerte de Franco, ha sido muy mayoritariamente de izquierdas. Y aquí hay gente que está hablando literalmente de reventar a la derecha
Sí, y sí. operaciones de acoso físico y de agresiones enmarcadas en un contexto de lucha contra el fascismo, etcétera. Esta gente no son tipos marginales que están en una covacha, no, 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 no. Son gente que han estado en el gobierno o que están en el gobierno o que criminalizan a todo un Estado y a los ciudadanos de un país, los someten a apartheid, caso de Israel, desde posiciones del Estado. Por eso es tan difícil la labor de recomposición que hay que hacer, porque están haciendo tanto destrozo que veremos a ver cómo se sutura eso, porque ellos no se van a quitar, que eso es otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta. No se van a quitar. Y si pierden el poder, vamos a saber lo que es bueno en las calles, porque estos tipos no se vuelven a su casa. Yo estoy de acuerdo. De la misma manera te digo que yo creo que a Sánchez lo acabará echando la UCO y la justicia, porque ese, vamos, ni con agua caliente. Pero aparte de eso, lo que tú dices es que es constante, es constante. Tú pones televisión española, que la pagamos entre todos, y las 24 horas del día, hablen de lo que hablen, el mensaje lo tienes ahí colocado. Es como TV3, por eso te digo, para un catalán es un déjà vu total. El otro día una cuida hablaba a unos chicos que quieren cantar en un concurso y les decía, ojo, que la ETA ha tenido víctimas. Dices, perdón. Y además, la izquierda Berchale, textual, siempre ha sido pacifista. Dices, mire, señora, váyase usted para ragar. ¿Qué quiere decir que ha sido pacifista? Pero si hay 1.000 muertos en democracia, porque con Franco ETA, la que mató, pero relativamente poco. La mayoría de los muertos asesinados por esa banda criminal de malnacidos fueron en democracia. ¿Y me dice usted que son pacifistas? Bueno, pues sí. Y ese es el mensaje que la gente, sobre todo la gente que no lo vivió, piensa, bueno, pues igual en todos los sitios hay de todo. Hay que acabar con eso. No, mire, en todos los sitios no hay de todo. Hay sitios donde hay hijos de mala madre y hay sitios donde hay buena gente. Y punto. Miquel, estás hablando aquí, has hablado de la Constitución, de la defensa de la Constitución, pero aquí también, en estas páginas dices, tenemos un problema de primer orden porque la Constitución se compuso en unas circunstancias excepcionales. Hay errores que probablemente después haya dicho gente, uy, pero ¿y cómo se les pasó esto? Pero en otros no, en otros hay los que estaban en el tinglao, decían, madre mía, toquemos esto con mucho cuidado, tengamos todos tino, veamos cómo encajamos lo difícil de encajar. Y resulta que esa precaución, esos equilibrios, ha venido uno y ha dicho, yo entro como un elefante por cacharrería y me lo cargo. Y nos encontramos con que tenemos una constitución que para defender a la nación no vale. O vale poco. También ha publicado el libro Después de la Nación, de José María Marco, que lo alerta. José María Marco, que no es precisamente eso, no es Hitler. Dice, oye, tenemos un problema, hemos intentado contentar a tipos que no se iban a dejar contentar, que venían con la daga en la espalda y que pensaban a largo plazo, como Jordi Pujol, que tenía su programa, ¿cómo era el programa? El programa 2000, del año El 2000, programa 2000. programa 2000. ¿Qué hacemos? Porque tenemos ahí también una buena madre del cordero, Miquel, que es que el texto que se supone que tiene que ordenar la convivencia no nos vale y no tenemos ahora las mayorías necesarias para sustituirlo. Bueno, es que ese es el asunto. Cuando se dice la Constitución se elaboró bajo el ruido de sables, no es exacto. Se elaboró bajo el ruido de chapelas y barretines, porque había que quedar bien, no se sabe muy bien por qué, con aquellos que perdieron la guerra civil y no sé qué y no sé cuántos y bueno. Se creó esto de las autonomías que en principio estaba pensado para lo que se llama nacionalidades históricas. Primera contradicción. Si en la Constitución queda claro España es indivisible y es una, y luego después dices, bueno, pero se puede trocear y tal, no, eso es una contradicción de principio, a pinitio. En segundo lugar,
el error de las autonomías ha sido tan grande que yo creo que solo por eso valdría la pena modificarla. Y cuando la gente dice, hombre, no se puede tocar la Constitución, ¿no? En el sentido que quieren algunos, no, pero si tú tienes un 600 y te funciona todavía ahora, de entrada creo que te dan una medalla. Pero aparte de eso, igual estaría bien comprarse un cochecito un poco más avanzado, sin meterme con el 600, que es de lo mejor que ha hecho España. Pues la Constitución necesita un reset. España necesita un reset. Y hay aspectos de la Constitución que han funcionado y hay otros que no, como la independencia del Poder Judicial. No existe en España. Guerra lo dijo en su día. Montesquieu ha muerto. ¿Qué razón tenía? También dijo que vamos a dejar España que no la va a conocer ni la madre que la parió. También tenía razón. Por lo tanto, esa Constitución, que en principio nos ampara a los que creemos, pues eso, en un Estado de Derecho, de ley, de justicia social, de orden, hay que retocarla porque se nos ha quedado viejecita y eso permite que individuos como Sánchez se cuelen por los entresijos y lleguen donde están. Y acabo. Y el sistema electoral. No puede ser que partidos que van contra la nación estén en la sede de representación de la nación. Esto es una contradicción interminable total. Es decir, hay que establecer una nueva ley de partidos y hay que poner unos mínimos, unos tantos por ciento mínimos, para que se pueda estar allí sentado. Porque es que si no, la atomización es total. Bueno, es que además se ha producido un fenómeno difícil de justificar, ¿no? Y es, a ver, España tiene un problema de centralismo. Vamos a descentralizar. Y de repente nos pasamos de frenada y superamos a Alemania en descentralización. Y hay parlamentos autonómicos que tienen poderes que ya quisieran algunos estados federados en el extranjero. Pero en el Parlamento de la Nación tienes a fuerzas que buscan disolver la nación con un poder físico. Por lo menos tú tendrías que decir, oye, un momento, vamos a ver. Ya tenéis vuestra Cámara. Aquí se legisla para la nación. Y como se legisla para la nación, no solo voy a poner un mínimo representativo, el 5%, por ejemplo, sino que te voy a pedir esa presencia sustancial en 2/3 del territorio o en todo el territorio, porque estás representando a la nación y estoy viendo si tu proyecto llama la atención a la generalidad de la ciudadanía, no a el 100% de un territorio muy concentrado y al resto no. Vamos a tener que mirar esto. Por otro lado, qué curioso, por eso, de nuevo, volvamos al principio. ¿Quién te iba a decir, Miquel? Siendo el PSC, que es el partido autonomista por antonomasia, el que salía diciendo libertad, amnistía, estatuto, autonomía, ¿no? ¿Qué ibas a decir ahora? Esto de las autonomías no funciona. Y aquí también te digo, qué curioso fenómeno se está produciendo, porque los que han agitado el espantajo del fascismo y lo agitan con Vox, que viene Vox, se encuentran con que en las zonas que han sido viveros del PSC, que lo siguen siendo, es donde se está produciendo la eclosión de Vox en Cataluña. Bueno, yo puedo dar fe de esto, porque en lo que es la corona metropolitana de Barcelona, municipios de tradición obrera de toda la vida y que siempre han votado, ya no al PSC, no, a los comunistas, pondré un ejemplo. En Badalona, Xavier García Albiol, que es del Partido Popular, por su firme postura ante los ocupas y ante la delincuencia, tiene mayoría absoluta. Hay municipios donde Vox hace 3, 4, 5 años no sabían ni lo que era. Tarrasa, por ejemplo. Pues oye, tienen una representación y muy combativa. Eso sí, les destrozan las carpas, agreden a los militantes, las propias instituciones los sabotean. La batasunización de Cataluña. Sí, pero claro, esto no es violencia de extrema izquierda, porque no existe la extrema izquierda, existe la extrema derecha. Yo puedo decir que quien se quiera leer, yo no soy de ningún partido, pero el que se quiera leer las propuestas de Vox con calma y tranquilidad, descubrirá ninguna barbaridad ni ningún principio que no sea escrupulosamente democrático. Es más, Vox no ha asesinado nunca a nadie.
Vox no ha intentado dar un golpe de Estado. Los casos de acoso sexual en Vox no se conocen y si surgiera alguno, estoy convencido que el propio Santiago Abascal, a gorrazos, lo corría fuera del partido. Bueno, oye, tú puedes estar de acuerdo con aborto sí, aborto no, puedes estar de acuerdo en muchas cosas, pero esa especie de hostilidad, la que se tenía con el PP antes, con el famoso Pacte del Tinell, y el cordón sanitario y no sé qué, se ve con Vox. Consecuencia, la franja que va de los 18 a los 30 años de votantes, al menos en Cataluña que yo sepa, piensa votar Vox. Porque está hasta las meninges del sistema bienquedista que ve que a ellos los margina y que a determinados colectivos, vamos, se lo pagan todo. Esa es la realidad. Y se da también otro fenómeno de justicia poética, casi. El PSC nunca fue un partido obrerista en su dirigencia, que era un partido, como diría Arcadio Espada, el suquismo era un partido único y se dividían el terreno entre los distintos partidos, ¿no? Era alta burguesía catalana, catalanista, que consideraba que ellos eran los que tenían que gestionar esta España atrasada, bueno, en fin, las cosas del imperialismo catalán de Prat de la Riba y compañía. Pero en las bases sí. Y las bases, las pobres, a veces tenían complejos de inferioridad o de agradecimiento al territorio que les acogió y que por eso tenían que renunciar a buena parte de su españolidad o convertirse en rufianes de la vida, en charnegos agradecidos y en lo único que yo puedo hacer es decir cosas buenas de estos y malas de aquellos, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que los hijos, los nietos han dicho, perdona, y te cantan el yo soy español y te pueden llevar al canaletas con camisetas de la selección española y hay un revival de decir, oye, pero ¿y por qué me van a quitar esto a mí? Hay como mucho desparpajo y mucha desvergüenza en gente que no tiene el menor complejo. Ya no se conforman con ser el follonero, el nen de Castefa. Ah, mira, vamos a tener el charneo agradecido y el graciosillo. Estos dicen que no, que yo tiro para adelante, que soy catalán, que soy español y por supuesto no voy a pedir perdón a una manga de racistas, a una manga de ladrones y a una manga de gente que se piensan que yo soy aquí el negrito que les tiene que decir qué bueno eres, tío Tom, ¿no? Mira, es muy curioso, pero yo voy a hacer 67 años, si Dios quiere, en marzo, el 8 de marzo. Pues mi madre, la señora Pepita, en paz descanse, dijo, aquí a trabajar el día 8. En mi puñetera vida había visto tantas banderas españolas como ahora. Nunca, jamás, ni en mi infancia, que todavía estaba Franco, nunca, porque la gente reacciona. La gente llega a un momento que dice, bueno, váyase usted a hacer puñetas. Ya está bien de que a un señor, es un ejemplo tonto, pero a un señor que ha estado tocando la flauta en la banda municipal de Barcelona, fíjate qué cosa más inocente, un flautista, y estaba eventual porque la plaza había que cubrirla y tal, después de 15 años le digan, es que usted no puede ocupar la plaza porque usted no tiene el nivel C de catalán, que es imprescindible para tocar la flauta, como todo el mundo sabe. Es decir, un país en el que hay una policía política que se dedica a denunciar a los comercios, que tienen rotulado Casa Pepe, comidas económicas. Es decir, esto es un sinsentido y además esto sí que es fascismo. Esto sí que es fascismo y lleva dentro el huevo de la serpiente. Yo oigo hablar a Silvia Orriols, que ahora dice que es la gran esperanza del separatismo catalán, que es verdad que es muy cañera con el tema de la inmigración ilegal, pero es que con nosotros los españoles también, porque nos considera inmigrantes ilegales. Colonos, es decir, ocupantes. Claro que dices, pero ¿se han vuelto ustedes locos? Por lo tanto, todas estas cosas es muy urgente que se cambien y eso solamente se produce, primero, echando a Pedro Sánchez democráticamente del cargo que tiene, con unas elecciones generales y provocando que la derecha entienda que en vez de irse pegando batacazos entre ellos, sería buena cosa que los batacazos se los pegaran a los independentistas, a los bilduetarras, a los comunistas, porque así no vamos a ningún lado. Necesitamos un frente nacional unido, oye, en 5 puntos.
a mí no me pueden convencer de que no son capaces de pactar cinco cosas. Porque si no son capaces, que vengan. Miquel, ¿cómo Sánchez destruye España? Ahí se ve bien. En Secotia, que usted lo venda bien, Muchas gracias. pero ya le digo que lo que más deseo es que se tenga que saldar pronto porque ya no valga, o que tengamos que leerlo en el Museo Arqueológico o en el Museo de Historia Nacional, porque ya, pues eso, diera cuenta de una época infausta, pero felizmente pasada. Que usted disfrute de su pipa, que usted siga dando batalla y nos vemos con el siguiente libro, que seguro que ya está usted pergeñando alguno. Sí, señor, ¿cómo me conoce? A ver, denos una pista. Va sobre un asesinato en un Consejo de Ministros. Es novela negra. Madre, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Miquel, muchas gracias. Gracias a ti, María. Un abrazo muy fuerte y tan amable como siempre, de verdad. Muy agradecido. Hasta aquí esta nueva entrega de L de Libros, naturalmente, el programa cultural de Bipartidismo Stream. Soy Mario Noya y hoy no me quiero ir sin desearles una feliz Navidad, evidentemente. Y sin recordarles, como decía aquel, que Jesucristo nació en un portal, en una taberna. Así que tómenselo con calma, ¿eh? Que les vaya bien.